Jesucristo les bendiga. Es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Diariamente estamos compartiendo de lunes a viernes cápsulas proféticas. Anteriormente dimos la cápsula 10, que hablábamos un poco, unas pinceladas acerca de los oráculos proféticos y el significado del oráculo. Pero hoy quiero dar un poquito más acerca de los oráculos proféticos. Recuerden que la palabra oráculo profético significa debir y significa la voz de Dios o revelación de Dios o del Espíritu Santo, y también significa santuario. Entonces eso es lo que significa debir en el hebreo, y en el griego significa debir, significa oráculo, y normalmente se conoce como revelación de Dios o santuario donde Dios habla, un lugar secreto donde se platica con Dios y donde recibimos palabra de parte del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos damos cuenta, hoy en día tal vez muchos esto lo ven extraño o lo ven algo extraño normalmente, pero es bíblico. Desde el Génesis hasta Apocalipsis ha habido oráculos proféticos. Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, ellos recibían oráculos de Dios, recibían revelación de Dios mismo para profetizar. Entonces nos damos cuenta que el ministerio profético es muy extenso, y hoy vamos a dar unos breves minutos acerca de las pinceladas de un oráculo profético. Por ejemplo, si tú estás orando en tu cuarto, si estás orando en la congregación, o estás orando en un lugar donde tú tienes constantemente relación o personal o platicar con Dios, ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo puede revelarte un oráculo, algo profundo, algo oculto revelado por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que eso es oráculo, debir en el hebreo, que significa santuario o la voz de Dios, o recibir la revelación de Dios en un santuario, en un lugar donde estamos adorando y glorificando al eterno Dios. Entonces nos damos cuenta que toda la Biblia habla de oráculos proféticos. No podemos, mucha gente dice que esto está mal, que no es bíblico, pero nos damos cuenta que el profeta Jeremías, el profeta Isaías, ellos se basaban a oráculos proféticos. En el Antiguo Testamento buscaban el lugar santísimo. Es donde ellos se reunían o tenían un encuentro con Dios mismo para recibir revelación o escuchar la voz de Dios. Entonces, hoy en día en el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, en varios versículos dice que Moisés recibía oráculos proféticos. Y, por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 7 y nos damos cuenta que ahí habla acerca de una historia donde Moisés, dice el 37, dice: este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os resucitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él oirás. Nos damos cuenta que la descendencia de Moisés es muy extensa, pero nos damos cuenta que el libro de los Hechos habla acerca de los oráculos. Nos damos cuenta que los Hechos, Moisés recibía en el monte Sinaí, él subía a orar al eterno Dios, a Jehová, Yahvé en ese tiempo. Entonces él se subía al monte a escuchar a Dios. Entonces nos damos cuenta que ese es un oráculo profético. Cuando nosotros tenemos un lugar secreto donde se platica con el Espíritu Santo, se puede recibir revelación. Puede ser en tu lugar secreto, puede ser en un monte, puede ser en la congregación, puede ser en el grupo de intercesión, puede ser en un lugar donde tú tienes algo específico a donde estás platicando con el Espíritu Santo. Entonces ahí recibimos la revelación, que es un oráculo profético. El oráculo profético, recuerden, debir, que significa la voz revelada por Dios o por el Espíritu Santo. Significa un lugar de encuentro con Dios. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento se llamaba así. Hoy en día le llamamos lugar secreto, le podemos llamar un lugar de oración. Ese es ahí donde es el oráculo profético. El oráculo profético es algo profundo, algo que tú lees la palabra del Señor y Dios te revela sin que nadie sepa más que tú, porque la revelación es a quien la recibe. Cuando está uno entregado al Espíritu Santo, estamos incluso en la alabanza, la adoración, podemos estar adorando a Dios, glorificando al Espíritu Santo y recibir un oráculo profético a través del don de profecía.
Entonces nos damos cuenta que todo eso viene acerca de los oráculos proféticos. Entonces, oráculos proféticos vienen siendo como una enseñanza profunda. Un lugar, por ejemplo, la palabra del Señor dice que podemos leer la palabra del Señor literal, pero cuando dice escudriñar las escrituras, está hablando de un oráculo profético, está hablando de profundizar, está hablando de profundizar en el mundo espiritual la palabra del Señor y ver cosas y escuchar cosas reveladas por el Espíritu Santo. Amén. Estamos dando unas pinceladas más acerca de los oráculos proféticos. El ministerio profético es muy extenso. Hay mantos proféticos, hay llamados proféticos, hay vestimentas proféticas, hay códigos proféticos, hay muchas cosas que el eterno Dios nos habla la palabra. Pero hoy quise compartir en esta cápsula 11 profética acerca de los oráculos. Tú debes de empezar a adorar y glorificar a Dios, empezar a vivir en santidad y en obediencia, a escudriñar la palabra del Señor. Y tal vez, si tú tienes algo de Dios, un llamado profético, cualquier manto de salmista, pastor, evangelista, si tú profundizas la palabra del Señor, si tú hablas con Dios continuamente en la oración, Dios te va a revelar cosas, Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque es un oráculo profético, es algo profundo. Tienes que empezar a profundizar en las profundidades del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Recuerden que Cristo salva y liberta. Solamente son unos breves minutos acerca de estas cápsulas proféticas. Mañana daremos otra vez otra cápsula profética. Y la cápsula profética de hoy es que el oráculo profético también es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde tú estás platicando y recibirás revelación de Él. Pero todo va a depender de tu entrega, todo va a depender de tu santidad, todo va a depender de la adoración, de la entrega por completo a Dios, de la rendición. Es tiempo, si tú no conoces de Cristo, es tiempo de venir a nacer de nuevo, a recibir a Cristo en tu corazón y vivir constantemente en santidad. Amén. Para que tú sepas todo ello, necesitas también una formación, lo hablábamos anteriormente, una formación, una alineación para descubrir tu propósito, para descubrir tu llamado. Si tú tienes un llamado o dones que Dios ya entregó y no sabes qué es, necesitas una formación, necesitas una alineación para descubrir lo que Dios quiere para ti. Amén. Pero parte de eso son los oráculos proféticos. Profundizar en su palabra, profundizar en su presencia, buscar cada día más la presencia del Espíritu Santo en santidad y en obediencia. Amén. Recuerden que Cristo salva y liberta. Es el único camino a la salvación, se llama Cristo. No hay otro camino. Amén. La cápsula hoy 11 es que debir, la palabra debir, que significa santuario o la voz de Dios revelada a través de sus profetas, videntes proféticos o gente que se dedica a la oración y a recibir revelación del Espíritu Santo como hijo y como hija de Dios, necesitan buscar la presencia de Dios en santidad, en obediencia, y Dios los va a sorprender. Amén. Dios les bendiga. Nuevamente les vuelvo a repetir, mañana estaremos con la cápsula siguiente. Hoy solamente estamos dando unas pinceladas acerca de los oráculos proféticos. Amén. Hay muchos oráculos, pero uno de ellos es la voz revelada del Espíritu Santo a nuestro espíritu en el don de profecía y en el llamado de profeta y vidente profético. Amén. Puede ser diferentes formas, pero siempre va a ser una revelación directa del Espíritu Santo, sin que nadie sepa más que el Espíritu Santo y quien haya revelado y el que reciba la revelación del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y bendiciones.